de x menos 2 más un sexto delta de x menos 3 más un sexto delta de x menos 4 más delta de x menos 5 más un sexto delta de x menos 6. Siempre la sumatoria, fíjense, entonces tenemos aquí nosotros la altura de cada uno de estos impulsos es un sexto. Son impulsos, se puede decir que el área también es un sexto, ¿no? El área, digamos, la magnitud de cada uno de esos impulsos es un sexto. Y representa, en el caso discreto, la probabilidad de que x sea igual a 1 en este caso, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 2, etcétera, etcétera, hasta la probabilidad de que x sea igual a 6. Esa altura representa la probabilidad. Siempre esa suma de probabilidades de x sea igual a x sub i, para todo i, siempre va a ser igual a 1. Esa es una fórmula que siempre se debe cumplir. La suma de todas estas probabilidades siempre debe ser igual a 1. ¿Qué pasa si me piden hallar la probabilidad de que x se encuentre en un rango? Por ejemplo, entre 3 y 6. Simplemente sumo la sumatoria de las probabilidades de x sub i desde i igual a 3 hasta 6. ¿De acuerdo? En este caso va a ser, sumo estos 3 a 6, un sexto, 4 sextos, que va a ser igual a 2 tercios. ¿De acuerdo? Definición de esa probabilidad en un rango. ¿De acuerdo? Hay una variable aleatoria discreta. Esa es una variable aleatoria que se llama uniforme. ¿De acuerdo? Variable aleatoria uniforme. Es un tipo de variable aleatoria donde todos los valores tienen la misma constante. Vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de variable aleatoria, por ejemplo, que se denomina de Bernoulli. La variable de Bernoulli es importante porque tiene solamente dos valores. Vamos a ver aquí. Tiene dos valores que los podríamos representar, por ejemplo, como 0 y 1, o como menos 1 y 1, que son los valores de entrada de un sistema binario, por ejemplo. Entonces, x, que es la variable aleatoria, puede ser la probabilidad de ocurrencia de las dos señales binarias, 0 y 1, puede ser diferente. Entonces puede ser, por ejemplo, que esta probabilidad de que x es igual a 0 será 0.6, esta probabilidad de que x es igual a 1 será 0.4, siempre tiene que sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto me representa, en la práctica, por ejemplo, un sistema binario. Un sistema donde la entrada es 0. X binario, ¿no? La entrada es X binario. Vamos a ver ahora las variables continuas. Hemos visto las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias continuas. Entonces, vamos a poner como ejemplo el ruido gaussiano. Entonces, vamos a ponerlo aquí grande. Esta explicación, entonces, tiene esta forma, el ruido gaussiano. La variable aleatoria gaussiana siempre tiene la forma de una campana. Aquí tenemos nosotros la media de la variable gaussiana, varía de menos infinito a infinito, de acuerdo a la función de densidad. ¿Cuál es esa función de densidad de esta curva? Tiene esta forma: 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, la varianza, igual a menos x menos la medida de x al cuadrado
sobre 2 veces la varianza. Esta es la fórmula de la variable aleatoria gaussiana de esa figura, en términos de la media y de la desviación estándar, sigma sub x. Vamos a ver, sigma sub x es un parámetro, es una constante, sigma sub x, que me va a indicar la varianza, ¿de acuerdo? Sigma sub x al cuadrado es igual a la varianza de x. Sobre la teoría de x. Sí, y vamos a ver una fórmula. En este caso, ¿de acuerdo? Es la esperanza de x menos la media de x al cuadrado, que está definida de esta forma. ¿De acuerdo? Integral desde infinito x por la función de densidad de x. Es el promedio ponderado. Vamos a ver eso con más detalle, la parte de la varianza. X menos la media de x la varianza. Y la esperanza de x o m sub x. Media de x se define como la siguiente x por la función de densidad de x diferencial de x. Entonces, tenemos la fórmula de la función de densidad, tenemos la varianza y tenemos la media. Ahora bien, lo que nos interesa en electrónica es muchas veces hallar la probabilidad de que este valor x, que puede representar ruido gaussiano, se encuentre en un rango de valores, en un intervalo de valores. Y eso es lo que me interesa que ustedes aprendan y que lo tengan claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen hallar la probabilidad de que el ruido gaussiano x se encuentre entre, por ejemplo, entre 0.4 y 0.6? Y me dice lo siguiente: dado que si la media si la media de la variable de x es, por ejemplo, me dice 0. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, lo que me están pidiendo es lo siguiente. Así como en el caso discreto, cuando me daban la probabilidad de un rango, lo que hacía era sumar todas las probabilidades discretas, en este caso. En este caso yo no tengo probabilidades discretas, tengo una función continua. Entonces, si me piden, imaginémonos si este valor es, me dicen que es 0.55, la media, me piden la probabilidad de que se encuentre x entre 0.4 y 0.6. Entonces, ¿qué cosa es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer es integrar esta función de densidad, porque lo que me está diciendo es una densidad de probabilidad. En el caso de la densidad de probabilidad discreta, la altura ya me está indicando la probabilidad en cada uno de los elementos
Aquí no, me está simplemente indicando una densidad de probabilidad. Entonces, para hallar la probabilidad tengo que integrar. Esta área me va a indicar la probabilidad de que x se encuentre en 0.4. Probabilidad de que x se encuentre entre 0.4 y 0.6. El área. El área bajo esa curva. ¿De acuerdo? El área en esa curva. Entonces, fíjense, el área total de toda esta curva es igual a 1, es decir, vamos a ponerlo aquí con claro. Si yo hay el área total es igual a 1, es decir, la probabilidad de que x se encuentre entre menos infinito e infinito. Menos infinito, x menos infinito. Así como acá la sumatoria de todos los valores era igual a 1, aquí el área de toda esa curva va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? En el caso continuo, en la variable continua. Entonces, ¿cómo hallo esa área entre punto 4 y punto 6? Fíjense, claro, yo podría integrar esta función, ¿no es cierto? Pero la integración de esta función es a veces un poco engorrosa. Entonces, los ingenieros tienen una manera de poder, ahí existen unas tablas que se llaman las tablas de la función acumulativa gaussiana, que me van a permitir hallar estas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar el área, voy a poner aquí, para hallar el área, probabilidad, ¿no? Que me indica la probabilidad entre x 0.4 y 0.6, hago uso de las tablas normalizadas. Hay unas tablas normalizadas a media, cuando la media es igual a 1 y la desviación estándar también es igual. La media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Hay unas tablas normalizadas de la función acumulativa. Acumulativa gaussiana. ¿Qué cosa es la función acumulativa gaussiana? Se define de esta manera: f sub x de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor. Vamos a poner aquí f sub x de x sub y, por ejemplo. Esa es la función acumulada de la variable x hasta un cierto valor, de la probabilidad de la variable x hasta un cierto valor x sub y. Entonces, si yo quiero ya dibujar esa probabilidad acumulada en el caso gaussiano, me va a dar la siguiente forma. Esta va a ser la función acumulada de la variable gaussiana y voy a tener aquí una S. La forma de una S. Donde, fíjense, ¿cuál es? Si toda el área vale 1, ¿la mitad cuánto vale? 0.5. Es decir, el área acumulada hasta la media siempre es 0.5. Toda el área hasta el infinito vale 1. En menos infinito vale 0. Entonces siempre va a tener, esta es la función
acumulativa de x, ¿de acuerdo? En este caso, mi x que me dan es 0.55, ¿de acuerdo? Entonces lo que me están pidiendo es lo que yo haría es lo siguiente. Me están pidiendo la probabilidad de que x se encuentre entre 0.4 y 0.6 va a ser igual al área acumulada hasta 0.6 menos el área acumulada hasta 0.4. ¿De acuerdo? Si yo obtengo primero el área hasta 0.6 y el resto después el área hasta 0.4, me va a dar el área entre 0.4 y 0.6. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que usan los ingenieros en las tablas. Ustedes van a encontrar los valores de esta gráfica. Ahora bien, esa tabla está normalizada a media 0 y desviación estándar 1. El cálculo que me están pidiendo es con una media 0.55, ¿de acuerdo? Y varianza, vamos a ver la varianza. Desviación estándar 1. Ya vamos a ponerle como dato desviación estándar 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo para poder usar la tabla que está normalizada, la tabla normalizada tiene esta forma. Sí, vamos a ver así. La media, así, vamos a ponerlo así. Si este es x, este es 0, ¿de acuerdo? Esta es la acumulada. Aquí es 0.5 y tiene otra inclinación, otra pendiente, porque la desviación estándar es igual a 1. Aquí la desviación estándar del problema que me están dando es igual a 1. Bueno, en este caso tiene la misma desviación estándar. Pero fíjense, está corrida y desplazada hacia la izquierda. Esta es la tabla normalizada. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo necesito hacer es normalizar esta ecuación. ¿Qué cosa es lo que hago? Va a ser igual a f de 0.6 menos la media entre la desviación estándar. Para poder usar la tabla. Menos la media entre la desviación. ¿Cuál es la media? 0.55. F de 0.6 menos 0.55. La desviación estándar es 1, menos f de 0.4 menos 0.55 sobre 1. Me va a dar aquí entonces me va a dar aquí entonces f de 0.05, ¿no? Es 0.05 menos f de 55 menos 40, 15, ¿no? 0.15 menos 0.15. Ahora, f de menos 0.15 es igual a el complemento 1 menos f de 0.15. Entonces, estos dos valores yo los tengo que ubicar en la tabla. Hay una tabla de valores de funciones acumulativas gaussianas. Sí, hay una tabla que está publicada en el aula virtual. Voy a proyectar esta tabla.